En el primer trimestre del año, Yucatán ocupó el segundo lugar nacional de donantes de personas fallecidas con parada cardíaca, informó el director del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán, Jorge Martínez Ulloa. Y también durante este 2021, el Hospital Agustín Orán, durante todo el primer semestre del 2021 ocupó el segundo lugar en los establecimientos con mayor número de donantes, también por parada cardíaca. El yucateco es empático y la cultura de donación aumenta cada día en el estado, pero hace falta que se sumen más donadores, porque hay 350 personas a la espera de un trasplante de riñón. En segundo lugar, las córneas, que esa es una lista que hemos abatido muchísimo en el estado. Aproximadamente ahorita en el estado hay 40 pacientes en espera de una córnea, y esto se abatió gracias al Banco de Córneas del estado de Yucatán, que pues capta las córneas que se procuran en el estado, analiza la calidad de las mismas y bueno, las distribuye. Un donante puede salvar la vida de 8 pacientes y mejorar la vida de hasta más de 80. Hay dos tipos de donaciones: el donante de muerte encefálica, que es aquella persona que todavía tiene latido cardíaco, pero bueno, pues su cerebro ya perdió absolutamente toda función y toda vitalidad. Esos son los donantes de órganos, donde podemos procurar corazón, pulmón, intestino, páncreas, hígado, riñones. Y por otro lado están los donantes con parada cardíaca, que son los donantes de tejidos. Aquí podemos donar córneas, piel y hueso, en el entendido que un donante de hueso puede ayudar hasta 80 potenciales receptores. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.